Y ahora volvemos al Congreso porque la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados dio término a su sesión y se dio una semana de plazo para ingresar indicaciones. En este caso, ¿qué pasa con la votación de mañana? Leonardo Acuña nos va a contar. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, a ver, lo primero, muchos durante la semana, el inicio de la semana, nos sorprendimos cuando vimos la tabla semanal acá en la Cámara de Diputadas y Diputados y vimos que el primer punto del día de mañana jueves era el retiro de fondos previsionales. ¿Por qué nos sorprendimos? Porque se suponía que recién hoy en la Comisión de Constitución se iba a comenzar a tratar el tema y se iban a dar el plazo para las indicaciones. Bueno, viendo y considerando todo esto, era muy complejo que dieran los tiempos. La situación por lo menos se dio así. Hoy a las 15 horas se inició la Comisión de Constitución. Y para que ustedes se hagan una idea y para que se pueda entender también toda esta situación, lo primero que había que hacer era poner el texto inicial. O sea, en primera instancia lo que se tenía que hacer era entender y saber cuál iba a ser el proyecto en este caso que iba a predominar. Hay que recordar, eran 6 los proyectos que se refundieron. ¿Qué quiere decir esto? Se unieron, se fusionaron para eventualmente quedar en uno solo. Y habían 2 que eran muy distintos. Uno que iba por el carril de retirar el 10% de los fondos de las AFP y el otro que era retirar la totalidad. Bueno, ¿cuál fue la propuesta que se entregó por parte del presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Silavaca? Bueno, un texto muy similar al tercer y al primer retiro de fondos previsionales. Ese es el texto inicial. ¿Qué es lo que se dio posteriormente a eso? Se da una semana de plazo para que se puedan presentar indicaciones para darle cuerpo a este proyecto en definitiva de retiro de fondos previsionales. Es decir, con todo lo que se tiene que hacer, es imposible, según conversamos nosotros con parlamentarios, que se vote mañana en la sala. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad que eso por lo menos se pueda dar. Fue descartado por el mismo presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Silavaca, acá de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y es lo que él dijo desde el primer día, que tampoco entendía el por qué se ponía en tabla, en definitiva, este proyecto con tanta premura, si todavía ni siquiera se trataba en particular, ni tampoco se habían ingresado tales indicaciones al proyecto para saber cómo iba a quedar. Ya han dado algunos partidos, en este caso algunas bancadas, algunos indicios de qué indicaciones se podrían ingresar. Algunos han mencionado que es un proyecto que tiene que constituir renta, otros han dicho que la indicación puede ser que el cuarto retiro se comience a pagar desde marzo. Todo eso se tiene que ir evaluando y tiene que ir ingresando ya en el plazo durante de una semana a la comisión todas estas indicaciones. Pero yo los quiero llevar también a que revisemos parte de lo que ha dicho el gobierno al respecto, qué es lo que ha dicho el Ejecutivo frente a este proyecto de retiro de fondos previsionales. Hablamos con el vocero de gobierno. ¿Qué fue lo que nos dijo? Lo escuchamos de inmediato. Esa es una mirada de corto plazo, es una mirada que por supuesto nosotros creemos que es muy equivocada para los chilenos, para las personas que están por jubilar, para las personas que están jubiladas y significa un mayor costo en el futuro. En cambio, la mirada responsable, la mirada que atiende a las personas más vulnerables son las ayudas que ha hecho el Estado con un gran esfuerzo como el IFE universal, el IFE laboral y también ahora el aumento de esta ley corta. Si algunos creen que es una mala idea aumentar las pensiones de 1,7 millones de chilenos que reciben hoy día la pensión básica solidaria, que son las personas más vulnerables del país, pues bien, que se los diga a ese 1,7 millones de personas, que voten en contra de ese 1,7 millones de personas. A ver, ¿qué es lo que decía la oposición al respecto? Ellos mencionaban que había una especie de estrategia de parte del gobierno, también de la presidencia de la Cámara, del presidente, en este caso Diego Paulsen, de poner el proyecto el día de mañana en la sala para que así no alcanzara los votos, en este caso de los parlamentarios del oficialismo que eventualmente podrían apoyar esta iniciativa. Se habla de alrededor de 10 parlamentarios que estarían apoyando esta iniciativa, algunos de RN, otros de la UDI, y la idea era votarlo lo más rápido posible, justamente para poder que se cayera en definitiva este proyecto. Conversamos también a la salida de la Comisión de Constitución con el propio subsecretario de las Express, Máximo Pavés. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Cuál era la intención en este caso de parte del gobierno con este proyecto? Lo revisamos. Nosotros estamos trabajando para que el proyecto se retire, eso lo hemos dicho en todos los tonos. Creemos que es una mala política pública, que no beneficia en nada a las personas que los promotores de esta idea dicen ayudar, que no va a ayudar a la sensación de economía, a todas las personas que pagamos un dividendo en UEF, la UEF va a subir, eso no es una campaña del terror, eso lo dice el Banco Central. Entonces nosotros, por supuesto, estamos trabajando para que este proyecto se retire.
y nosotros creemos que las personas que quieren, no encontramos argumentos razonables para ver y para darnos cuenta de que este proyecto no tiene que ser votado. El oficialismo en este caso está dividido, mientras hay algunos parlamentarios que se han declarado en reflexión, otros han dicho que van a votar a favor de esta iniciativa y otros que derechamente están en contra de esta política pública, como lo han mencionado, que es una mala política pública, como yo les mencionaba, según han dicho varios, que es algo que no se tiene que ir repitiendo. Como yo les mencionaba, es una película que se está repitiendo, ya es el cuarto retiro, ya han existido otros tres, el segundo hay que recordar que fue patrocinado por el propio gobierno. Y respecto a eso mismo, pudimos conversar también con parlamentarios del oficialismo de Chile Vamos. ¿Qué fue lo que nos dijeron al respecto? Lo vemos de inmediato. El presidente de la comisión propone el mismo texto que se usó para el tercer retiro, hacer un copy-paste y discutir sobre ese texto. Y a continuación dice, necesitamos 12 días para estudiarlo en profundidad, para ponerle indicaciones, para ver cómo vamos a actuar. Si es un texto que ya usaste 3 veces, no tiene ningún sentido ampliar el plazo y darle 12 días para indicaciones. Por lo tanto, creemos que es una estrategia política, electoral, de dilatar, de conseguir los votos y que al final mantiene la economía, la inflación y tantos otros índices en la incertidumbre. Creemos que le hace mal a Chile. A ver, para quienes se preguntan cuánto tiempo queda, cuánto falta para que esto vea la luz, vamos por parte explicando esta situación. Se dio una semana para que se pudieran presentar indicaciones en la Comisión de Constitución. Para eso tiene que pasar esta semana, que se ingresen las indicaciones y posteriormente a eso se tiene que votar en particular cada una de estas indicaciones. La próxima semana no va a haber trabajo legislativo, es una semana distrital en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados y una semana regional en el caso del Senado. O sea, no va a haber actividad legislativa en el Congreso, por ende se va a ir atrasando aún más este cuarto retiro de fondos. Lo que se espera es que ya después de Fiestas Patrias se comience a ver este proyecto, se comience a ver en particular, se termine votando y ya para fines de septiembre pueda ingresar a la sala de la Cámara. Se ha ido atrasando y es parte de lo que ha ido ocurriendo, producto de algunas semanas distritales que han existido y lo propio va a pasar en este caso la próxima semana. También han existido emplazamientos, por ejemplo, la diputada Pamela Giles emplazó tanto al candidato presidencial Gabriel Boric como también al Frente Amplio de querer ingresar diversas indicaciones, en definitiva, para ir atrasando este proyecto. Indicaciones, por ejemplo, como que el proyecto constituya renta, es parte de lo que han mencionado, que de un sueldo que se recibe mensualmente hacia arriba se comience a pagar impuestos. Pudimos conversar con la diputada Giles, ¿qué fue lo que nos dijo? Lo revisamos. Incluso han llegado a plantear que se haga desde marzo la entrega de este cuarto retiro. Eso es un boicot a la posibilidad de este cuarto retiro. Yo presenté este proyecto en abril y como lo dije en ese momento, mi idea era que la gente tuviera su dinero, que usted tuviera su plata en septiembre y eso no va a ser posible única y exclusivamente, y eso hay que decirlo con claridad, por responsabilidad del candidato Boric y el Frente Amplio, que persisten en proponer impuestos, lo cual es absurdo porque se trata de una ayuda justamente para aquellos que necesitan su dinero en una crisis. Una semana entonces para ingresar indicaciones ha dado entonces la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, en definitiva para ir dándole cuerpo a este proyecto, cómo va a llegar eventualmente a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo único que ha quedado claro, en definitiva, es que mañana es prácticamente imposible, o por no decirlo imposible, que el proyecto pase a la sala, producto de que todavía no se ve en particular, así que respecto a eso ya estaría prácticamente confirmado aquello, que mañana ya no va a pasar a la sala, se sigue trazando, la próxima semana es distrital, así que hay que ver de vuelta de Fiestas Patrias cómo sigue este proyecto del cuarto retiro de los fondos de las AFP acá en el Congreso Nacional. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes. Que estén bien ustedes, buenas tardes.